Hola, ¿qué tal? Elquindiano.com ha invitado a dos personas que conocen muy bien ya la reforma de la salud aquí en el departamento del Quindío. Una persona que ha estado en el servicio público de la medicina, el doctor Carlos Rosso, y también a James Benítez, que es el presidente del sindicato de enfermeros en el Hospital San Juan de Dios. Doctor Carlos Rosso, ¿qué tal? Bienvenido al Elquindiano.com. ¿Cómo ve usted el tema de la reforma de la salud que está cursando ya en el Congreso de la República? Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Para usted y para todos quienes nos observan y nos oyen. Realmente la reforma tiene un porqué. La reforma tiene el porqué en tanto que el sistema de salud en los últimos 30 años ha sido una fuente de enriquecimiento para unos particulares. Ha dado algunos avances que los gobiernos anteriores han venido reclamando, la cobertura, la carnetización, y hay algunas diferencias con lo que había 30 años antes, lo cual no ha sido suficiente ni está justificado tanto por el costo que se ha incurrido como por las expectativas que se han dado. El sistema de salud hoy es un instrumento destinado a aparentar la prestación de un servicio, pero no ha sido la solución efectiva a los problemas de salud. De tal manera que la reforma propone convertir todos estos instrumentos y todas las capacidades del país en la atención de salud que la población necesita realmente. Invitamos también, al enfermero James Benítez para que nos diga desde su perspectiva cómo está viendo usted el tema de la reforma. Pues muy buenas tardes a todos, Miguel Ángel, muchas gracias. Hay algo claro, esta reforma tiene, digamos que 4 puntos esenciales. Uno es quitar esa intermediación financiera que tienen las EPS, que ha sido uno de los grandes problemas, y como lo decía el doctor Rosso, son pequeñas personas o pequeños grupos que se han enriquecido a causa de la salud en Colombia. Lo segundo es el tema de atención primaria en salud, que es un tema importantísimo, porque a partir de esa atención primaria podría enfocarse a disminuir la carga de enfermedad, que de una u otra forma es un costo alto que tiene también la salud en Colombia. Lo tercero es cómo fortalecer los hospitales públicos o la atención pública que debe tener Colombia. En estos momentos el 80% de la atención la hace privada y el otro 20% la hace lo público. Entonces, ¿cómo fortalecer eso público en municipios, por ejemplo, que solamente tienen un hospital de primer nivel y que, valga la redundancia, es público, pero no tiene las garantías? Estamos hablando de hospitales como Salento, Pijao, etcétera, etcétera. Y por último, cuarto punto fundamental es el tema de la formalización laboral, que tiene que ver mucho en esos trabajadores y esas trabajadoras de la salud que desde hace 30 años han venido siendo precarizados y precarizadas por prestación de servicios, por contratación muy poco digna y demás. Entonces, todos esos 4 elementos tienen que o son parte de la base fundamental de esa propuesta a la reforma, y creemos que son muy importantes y que toca seguir avanzando en cómo fortalecer cada uno de esos aspectos. Una pregunta que nos hacemos muchísimo, doctor Rosso, es que hace un año, cuando estaban en la campaña política, para casi todos los candidatos a Senado, a Cámara, candidatos a presidencia de la República, todas las EPS eran malas, y para la gente en general todas eran malas, pero apenas presentaron la reforma se volvieron buenas. Entonces hay un poco de gente que está defendiendo ese sistema que hace un año estaba atacando. ¿Cómo explicar eso? Hay dos respuestas. La respuesta tiene dos elementos. Uno es el elemento económico y el otro es el elemento ideológico. Cuando todos dijeron todo esto es malo, estaban apostándole al populismo, estaban apostándole a la simpatía, con el ánimo de exaltar los ánimos y recoger sus votos allí. En el gobierno de cambio del presidente Petro y la vicepresidenta Francia, el asunto empieza a tomar fuerza y empieza a ponerse en serio. Cuando se pone en serio,
Entonces esa propuesta entra a tocar las estructuras económicas que están detrás de todo ese sistema de salud. Entonces ya salen esos mismos candidatos que muchas veces fueron financiados por esas mismas EPS a defender esto. Pero hay que hacer una anotación, el problema no está contra las EPS, el problema está en construir país a través de, 1, la participación social, 2, la descentralización y 3, el principio de planeación de los servicios de salud para poder llegar de manera ordenada, de manera efectiva, de manera eficaz a todas las comunidades, evitando la concentración tanto de los servicios como de las inversiones en aquellos sitios de mayor poder económico. Esos 3 elementos, la descentralización, la planeación y la participación, empiezan a dar efectivamente desde la reforma los procesos necesarios para que paulatinamente vamos a hacer una transformación que no es solamente del sistema de salud, sino una transformación social, porque toca los otros componentes determinantes de la salud. James, ¿hay cosas buenas en el sistema actual? Es decir, ¿se tienen que dejar algunas cosas o hay que cambiarlo completamente? La reforma tiene que darse. Yo creo que se pueden exaltar algunas cosas, ¿sí? Pero de una u otra forma es un sistema que ha sido más enfocado hacia el modelo capitalista, ¿sí? Yo no puedo o no se puede entender que hayan al año 400.000 tutelas pidiendo que hayan garantías de salud, cuando la salud es un derecho fundamental. Estructuralmente debe ser cambiada, ¿sí? Sí hay avances, lo decía el doctor Rosso anteriormente, hay avances en algunas cosas. Hablan de la universalidad por carnetización. Es que usted puede tener carnetizado 95% de la población, pero estar atendiendo al 70%. Es decir, el carnet no garantiza la atención. El carnet no garantiza la atención, ¿no? Pregúntele a las comunidades periféricas, aún de Génova o de Buenavista, a ver si tienen toda la atención que necesitan. Entonces, sí hay que hacer una reforma, y es una reforma estructural, es una reforma que se piense en un modelo de salud como el modelo de defensa al derecho fundamental a la salud y no como el modelo de defensa al negocio, ¿sí? Y eso se hace desde una atención primaria y teniendo en cuenta que listo, las EPS tienen un tema de conocimiento en la información y todo eso, y ¿qué es lo que se está pidiendo en estos momentos? Transiten hacia ser IPS, que ustedes sean las que garanticen esa atención primaria en las comunidades o en los diferentes municipios donde están o donde en estos momentos se encuentran carnetizada la gente. Una de las críticas que se le está haciendo a la reforma es que se está hablando de 61 o 62 billones de pesos para poder hacer posible esa reforma. ¿Usted cree que es toda esa plata y usted cree que sí la hay o de pronto eso va a desfasar todo el tema de la reforma? Quiero señalar primero, esos recursos son los que históricamente han existido y son los recursos indexados que empezaron en el 2003, que se fueron incrementando en la medida en que se fue formalizando el trabajo, en que se fueron depurando las bases de datos, en que se fueron vinculando mayor número de cotizantes, en la medida en que eso, entonces todos esos recursos existen porque el modelo está basado en la cotización de los aportantes, ¿sí? Tanto empleadores como trabajadores que están haciendo la cotización, además de la asignación de recursos de otras vías de impuestos generales e impuestos específicos que han enriquecido el Fondo de la Salud. Entonces, realmente los recursos van más allá de los 60 billones, ¿sí? Habrá necesidad de recursos adicionales, pero no en términos de salud y de cirugías y de médicos y de esto, sino de intervenciones en las determinantes sociales, en mejorar las condiciones económicas, en mejorar las condiciones de transporte, en mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones de agua, en mejorar las condiciones de educación, que todos estos tienen efectos finales sobre el resultado de salud.
pero la atención sanitaria directa, el proceso asistencial, tiene recursos suficientes obtenidos a través de los procesos de financiación que hoy existen. Porque no van a cambiar los ingresos, digamos, las formas del ingreso, el patrón, la empresa, el individuo que paga, que cotiza y los recursos del Estado, esos van a seguir. Ese modelo de financiación se mantiene fundamentalmente en lo mismo, ¿sí? Hay algunos elementos que la reforma entra a proponer, como es el mejor control tributario, el mejor control fiscal frente a los ingresos, disminuir los fenómenos que son tan frecuentes, que es la elusión, es decir, pagar menos de lo que se debe pagar, o la evasión, que es no pagar. ¿Sí? Entonces empiezan a haber algunos controles en torno a eso. ¿A razón de qué? A razón de lograr un mayor beneficio demostrable, porque esos recursos no van a tener un paso de intermediación para desvíos posibles, sino van a tener una aplicación institucional desde el Estado efectivamente a los procesos que se vienen a implementar en los próximos años. James, la atención primaria en salud, eso es muy importante, y dicen que habrá un centro de atención primaria en salud para cada 25.000 habitantes. ¿Eso es posible, por ejemplo, en ciudades como Armenia? Yo creo que sí, o estoy seguro que sí, se van a llamar CAPIRS, ¿no? La reforma habla de CAPIRS, Centros de Atención Primaria y Resolutiva. Cuando usted sectoriza, cuando usted tiene en sus comunidades y conoce en sus comunidades qué afectaciones tienen, las enfermedades de base, etcétera, etcétera, usted va a tener un conocimiento real, y eso la epidemiología lo habla y la salud pública lo habla. Entonces, en el departamento del Quindío o en el municipio de Armenia estaba, de una u otra forma eso estuvo, con los centros de salud. Funcionó en mucho tiempo con los centros de salud. Funcionó, ¿sí? Pero se olvidó de esa atención primaria. Entonces en la atención primaria estaba las citologías para las mujeres para revisar y empezar a hacer algo si tenían un posible cáncer de cuello uterino, la vacunación, todo eso. Entonces sí, en Armenia funcionaría, sí, en grandes ciudades funcionaría, porque está sectorizado, y no está sectorizado en una élite o en los pobres y en los ricos, no, es una salud que puede plantearse para todos y para todas desde esa atención primaria, y se plantea desde usted cómo recoge esa red integrada, y eso que usted detectó en atención primaria en salud lo manda a las otras redes de más arriba, digámoslo, en el escalafón. Y prevención. La prevención es importante, o sea, si nosotros entendemos la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como las características de evitar que lleguemos a algo que nos pueda generar algo peor en nuestro cuerpo, un deterioro, entendemos que esa intervención primaria sirve no solamente para esta parte física, sino también para algo que muchas personas están diciendo, los costos. Es que los costos, a nosotros como profesionales de la salud nos importa el paciente, a algunos otros les importan los costos, y es importante porque estamos en una lógica económica, pero esos costos disminuyen. Es más fácil que usted pueda atender a un paciente en una primera estadio de cáncer que esperar a que termine a un tercer estadio y ya no puede hacer, y solamente maneje con procesos paliativos o con quimio o con radio, que o puede o no puede funcionar. Muy bien, doctor Rosso, de manera pues que usted le puede mandar un mensaje de tranquilidad a la gente, a los usuarios, a las personas que están preocupadas porque hay una reforma que de pronto pueda hacer decaer el servicio de salud en Colombia. Realmente sí hay un mensaje claro de tranquilidad, porque este es un mensaje, es una reforma que se ha construido desde hace varios años, con grupos organizados en todo este proceso del reconocimiento de las carencias del sistema de la ley 100 y de la intermediación económica a través de las empresas promotoras de salud. La ley estatutaria del 2017 fue hace 6 años, y para poderla producir se necesitaron casi 3 años de estudio y de intervenciones y de agenciamiento desde la academia, en donde participaron diversos grupos
de profesionales, de especialistas en salud pública, en epidemiología, en los procesos asistenciales y demás. Son procesos organizativos que se han venido dando, discutiendo y pensando el país en términos de salud. La propuesta que lleva la ministra Corcho es una propuesta que surge de un trabajo colectivo de la Cumbre Social y Política que duró más de 3 años constituida, dedicada a todos estos procesos. El agenciamiento de la ley estatutaria desde el 17, ¿sí?, tiene como efecto el seguimiento no solamente a las decisiones judiciales de las Cortes, sino a la construcción de estas propuestas que se han venido validando en mesas de trabajo de distintos niveles y con participación de todos los estamentos. Ahora bien, los procesos de participación en la discusión que se abre en el Congreso, pues ratifican y consolidan esa participación y ratifican y consolidan ese proceso de cambio que, repetimos, no es un cambio repentino, no es que el 17 aprobaron la ley y el 18 ya todo desapareció. Es un proceso de construcción y de transición que tiene que ir convirtiendo todos los logros que ha habido, todas las operaciones que ha habido en esa transformación, tanto del sistema como de los operadores, como de las IPS y esto. Es decir, ¿cómo vamos a prestar servicios de salud de atención primaria en un municipio como Pijao cuando el hospital está recién abierto con riesgo de volverlo a cerrar? Hay que hacer la transformación de ese hospital que puede durar 2 o 3 años, dependiendo de las habilidades del gobierno departamental, del gobierno local y de la participación de la gente con la asignación de los recursos que sí existen y son suficientes. Hay una preocupación finalmente, James, también del público, de la gente, y es que muchos de esos recursos de la salud van a ser manejados por los alcaldes y gobernadores, y eso podría politizarse y, por supuesto, entraría allí el tema de la corrupción. Hay algo que es claro, y es que eso ha sido como una mentira repetitiva que se ha venido trabajando durante todo este tiempo, un poco antes y posterior a la presentación de la reforma. Y hay que aclarar que quien va a manejar los recursos en primera instancia es el ADRES. Y el ADRES existe, ¿sí? Antes fue FOSIGA, después ahora se llama el ADRES, que es quien regula los recursos de seguridad social y en salud. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una mesa técnica nacional, ¿sí? Está compuesta por las organizaciones civiles, por organizaciones profesionales, trabajadores y trabajadoras de la salud, por población de género, y también tiene que haber un espacio gubernamental, no se puede sacar de un lado. Eso baja a nivel regional y a nivel departamental y municipal, y hay unas mesas técnicas en cada uno de esos estamentos. Son los que regulan y son los que revisan qué es lo que está pasando económicamente con eso. Claro, los gobiernos regionales y municipales tienen un presupuesto nacional y ese no se puede quitar, pero directamente los pagos los pagos a la atención se va a hacer a las instituciones que prestan la atención en salud, hospitales, clínicas, etcétera, etcétera. Nada va a llegar al gobierno departamental o municipal y se va a desviar, no. Ya no hay una intermediación hospital, EPS, gobierno nacional, sino que llega directamente. Usted hizo esta atención es paga. Y lo que dice la reforma, si se han leído bien, es que a 30 días, ¿sí? En los primeros 30 días se revisa esa facturación y posterior a eso entonces se le paga, y no como pasa ahorita, que la EPS les dice, les pago a 20, les pago a 60, les pago a 90, y hace poco me decían, no, las EPS están diciendo que están preocupadas y entonces que van a empezar a pagar a 120 días. Es decir, pagan a 60, a 90 o no pagan, como ha sucedido en todo el sistema. Entonces, ¿qué IPS se maneja ahí? Yo quiero señalar que además de ese esquema que ha presentado James, hay otro componente muy importante que es la transformación de la Superintendencia Nacional de Salud, que consiste en 3 elementos. 1, la regionalización. 2, la adscripción de personal idóneo y seleccionado por méritos. Y 3, las funciones de prevención, detección antes de que ocurran, y el control de riesgos frente al manejo de recursos y riesgos de corrupción. Y el otro elemento es la capacidad que se va a desarrollar con la ley de tener la información global
que permita con esa información global identificar la necesidad, la aplicación de recursos y la existencia de soluciones frente a esas necesidades y recursos asignados. Entonces esa conjugación de esos tres elementos garantiza que el proceso no vaya a tener tantas perturbaciones en términos de corrupción o de desvío de recursos. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Carlos Rosso, médico, profesor de la Universidad del Quindío, además es gerente, es director del Hospital San Juan de Dios, y a James Benítez, que es uno de los presidentes o presidente de uno de los sindicatos de enfermeros también del Hospital San Juan de Dios de Armenia.